Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, vamos a hablar, a partir del auge del crecimiento de casos y lo que fue esta sorprendente tercera ola que se esperaba para más adelante y que nos ha embestido, sobre todo por el impacto de la variante Omicron, que tiene un dato a mí me pareció sustancial para describirla. ¿Viste que decís, bueno, a ver, ¿cómo poder precisar que es más compleja que otra? ¿Te acuerdas que en algún momento se hablaba que el periodo de incubación del COVID eran 7 días? Sí. A los 7 días vos empezabas a incubar. Bueno, con la variante Delta eso se redujo a 5 días. Con la Omicron, a los 2 días ya estás incubando la enfermedad. Por eso es que resulta tan contagiosa. Vos ya a los 2 días ya podés contagiar. Claro. Es todo muy, pero muy rápido. Bueno, a partir de esa situación que se ha generado de una variante que es mucho más contagiosa, pero que por lo menos hasta ahora aparece como menos letal o menos compleja que otras, decimos hasta ahora porque es muy prematuro dar certezas en este sentido, ha habido un desborde en los testeos en el país, ¿no? Hay ciudades donde no tienen la capacidad de poder enfrentar semejante demanda de testeos. Pensemos lo que ocurrió en Buenos Aires, ¿no? Donde ha habido hechos de violencia. Pero estas situaciones se han registrado también en otros lugares. Por ejemplo, Córdoba o Río Cuarto, dentro de la provincia de Córdoba, donde se vivieron momentos de tensión. Porque la gente pasa muchas horas a la espera, en algunos casos bajo el sol. Bueno, es una situación... Y terminan sin hisoparse, digamos. Y terminan en algunos casos sin hisoparse. Punto, ¿no? Esto ha provocado que haya discusiones, en algunos casos subidas de tono, con quienes deben asumir el rol de los testeos. En Buenos Aires, insistimos, sabemos lo que pasó, donde se llegó a la violencia física. En Córdoba, ¿qué se resolvió? Bueno, dijeron, bueno, no podemos con todo, lo que vamos a determinar es que los contactos estrechos se den como positivos. Contacto estrecho con síntomas. Efectivamente, que ya aparezca allí que tienen, que se deben resguardar, ¿no? No deben, vos ya tenés alguno de los síntomas, ya vamos a explicar cuáles, lo que te conviene es quedarte en tu casa y asumir de que sos contacto estrecho, por lo cual debes tomarte como un positivo. ¿Qué dijeron desde la Nación? Bueno, parece que en Córdoba esto está funcionando, puede ser una medida importante porque no se puede llegar a todos con los testeos y también si no llegás con los testeos corres el otro riesgo, que aquel que dice, bueno, a lo mejor es un síntoma leve, qué sé yo, y sale a la calle y sigue contagiando porque no se ha testeado. Entonces, si no, vos sos positivo y punto. Bueno, esto es lo que van a intentar implementar también desde el Gobierno Nacional para intentar contener lo que es evidentemente una altísima demanda. Pero vamos a verlo en detalle qué es lo que se ha anunciado desde el Ministerio de Salud de la Nación. La Nación evalúa considerar como casos positivos a los contactos estrechos con al menos un síntoma. Si ya tenés un síntoma y sos contacto estrecho, sos positivo. La estrategia ya se está usando en Córdoba y también se usó en la ola anterior. La ministra de Salud, Carla Bisotti, propuso un cambio de paradigma para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerado, calificado como un caso positivo sin necesidad de hacer el test. La Nación busca aliviar a los centros de testeo que registran alta demanda a partir del aumento de casos en todo el país. El desborde ha provocado situaciones de tensión y hasta de violencia en algunas ciudades. A ver, para considerar un caso como sospechoso, un síntoma, ya lo dijo Bisotti, todas las personas que tengan 2 o más de los siguientes síntomas. Fiebre, 37 grados. Tos, o sea, 37 grados o más, obviamente. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, rinitis, congestión nasal. Toda persona que haya sufrido una pérdida repentina del gusto del olfato. Si vos tenés uno o más de estos síntomas y sos contacto estrecho, listo, te toman como positivo. Bisotti dijo que la vacuna no interrumpe la circulación del virus, pero evita las internaciones y las muertes, que tenemos una buena cobertura de vacunación, así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud. Esto es central, ¿no? Si bien está habiendo muchísimos más casos que en otras olas, se entiende de que no se va a poner en riesgo el sistema de salud.
Acerca de la presencia de la variante Omicron, Bisotti dijo que los casos van a ser altos, pero si son leves tenemos que trabajar en un nuevo paradigma, que es el que ya hemos descrito. Lo que vimos en otros países es que el brote de Omicron no genera casos tan graves como Delta, inclusive en aquellos que no estaban vacunados. Porque también es cierto, hay que esperar cuál es la respuesta que se va a dar en la Argentina, ¿no? que hasta ahora no tiene un impacto en las terapias intensivas. Pero si uno tiene en cuenta lo que ha sucedido en otros países, incluso en Sudáfrica, donde se originó esta variante, es verdad, ¿no? Ha habido muchos casos y pocas internaciones, ¿no? Sí. Muchos casos y pocas muertes. Esto ya ha quedado revelado, por ejemplo, en Sudáfrica, insistimos, donde ya allí fue el origen de Omicron, pero también en Europa, en el Reino Unido. Muchísimos casos, pero bajó fuertemente el número de Y lo que se estaba viendo con un ciclo viral corto, ¿no? Porque ya en Sudáfrica, por ejemplo, ya ha comenzado un descenso no tan repentino como sí el ascenso, pero un descenso importante ya de casos. Efectivamente, ese también es un buen dato porque algunos especialistas ya empiezan a hablar. Es probable que haya una reducción fuerte de casos, que nos encontremos en los primeros días de enero, a mitad de enero, sin estos números que se están registrando ahora, pero que en marzo vuelvan a aumentar fuertemente. Claro. Todo esto forma parte de la presunción, insistimos. Estamos transitando estos caminos y hay que ver también, y afortunadamente esto no ocurrió hasta ahora, pero no lo podemos descartar, de que no puedan surgir otras variantes con características diferentes. Lo cierto es que hasta ahora esta es la postal que nos está dejando Omicron. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.